Hola, soy el maestro Guillermo Solís Sansores del Centro Universitario de Estudios Jurídicos Campus Veracruz, quien en nombre de nuestro rector, el doctor Juan Rabindrana Cisneros García, hago extensivo el agradecimiento a la licenciada Patricia Lobeira, presidenta municipal del Ayuntamiento de Veracruz, que por conducto de la Coordinación de Desarrollo Portuario y Zona Federal, vía su titular, el licenciado Ricardo Ulibarri, podemos brindar este webinar titulado La propiedad intelectual en el comercio exterior. ¿Y qué es la propiedad intelectual? Lo veremos a lo largo de este webinar, así como trataremos cuáles son las repercusiones de esta afectación en razón de los derechos de la propiedad intelectual, así como cómo detener este incremento que se ha desatado durante las últimas décadas. Aquí traigo el material que precisamente me hará acompañamiento para ir explicando cada uno de estos temas. Pero empezaremos por algo muy sencillo, darles la más cordial bienvenida. ¿Quién soy? Bueno, pues como me presenté, maestro Guillermo Rodolfo Solís Sansores, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Tengo algo así como más de 20 años de experiencia en el medio de comercio exterior, por lo que conozco algunos aspectos de él y en este caso, bueno, lo veremos a través de la cuestión legal. Yo sé que esta materia del comercio exterior llama mucho a los jóvenes por lo práctico, porque vemos aquí los barcos en el puerto de Veracruz y vemos fluir todo este comercio exterior mexicano. Pero, bueno, no nada más es el comercio de mercancías como tal, sino la regulación misma de ella. Todo lo que conlleva el comercio atrae otros temas, no tanto en el impacto económico, sino todavía un poco más allá. Y es por eso que este tema de propiedad intelectual lo hemos visto desarrollándose más en otros aspectos que en el comercio exterior mismo, pero es importante tocar precisamente esa barrera, porque es una de las funciones de las aduanas, precisamente, detener el tráfico de las afectaciones a estos derechos de propiedad intelectual. Pero, pues no vamos a estar hablando mucho de propiedad intelectual, pero ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, hablaremos de ello brevemente. Yo sé que ustedes lo conocen, pero es importante irlos diferenciando e ir generando los conceptos claros. Dice la definición clara que son los derechos de tipo patrimonial atribuidos a las creaciones originadas de las ideas. ¿Esto qué quiere decir? El hombre, desde la creación misma de la rueda, desde el descubrimiento del fuego, de la utilidad del fuego, pues ha ido aportando todo este razonamiento, ¿sí?, el desarrollo de la inteligencia humana en inventar nuevas cosas que le faciliten mucho sus actividades. Pero no nada más eso, sino también conocemos más que nada la parte artística, lo que visualizamos, lo que a veces para muchos no tiene sentido. Créanme que eso viene del raciocinio, de la lógica y en este caso pues de los sentimientos humanos y se plasman en diferentes ideas, ¿sí?, conceptos y a su vez van a ir desarrollándose en objetos materiales, los cuales pues necesariamente y como legalmente lo conocemos, van derechos de forma subjetiva a ellos. Nada más que aquí lo vemos como algo, un aspecto patrimonial. Y al hablar de algo patrimonial, hablamos de algo finalmente económico. Tal vez ahorita que haga el desarrollo de los derechos de autor, podamos percibir que no es tan económico como tal, pero a su vez también se puede traducir en un beneficio o en un derecho económico sobre un objeto. La propiedad intelectual,
aunque nos podemos ir a la creación, a la aparición misma del ser humano, podemos encontrar que no es sino hasta la Convención de París en 1883 cuando son reconocidos por primera vez. Siglos atrás, un poquito más, menos de 2 siglos, ya se había desarrollado precisamente material que era muy subjetivo de ser protegido por estos derechos. Sin embargo, como digo aquí, no es sino hasta esta Convención de París en donde se le da protección a la propiedad industrial. En 1886 se da precisamente este Convenio de Berna, el cual reconoce y se ve por la protección ya a las obras literarias y artísticas. ¿Cómo se venía desarrollando? Bueno, la historia nos marca que antes de la aparición de la imprenta, de la invención de la imprenta por Gutenberg, pues los primeros literarios pues escribían no nada más que a mano y se reproducía de la misma manera. Muchas obras tal vez se perdieron en ese paso de la historia, pero hay que entender que otras más sí llegaron a nuestras manos. Es más, la propia Biblia, ¿sí? Y sus versiones que se fueron presentando de la Biblia, pues se iban reproduciendo a mano. Pero, ¿qué pasaba en ese trance en el que un autor, pues, escribía una obra y ésta se traducía y que pudiera haber sido atribuida a otro autor? Bueno, pues precisamente estos convenios internacionales protegían el desarrollo claro de este aspecto eh, ideático, creacional, ¿sí? En donde un autor perfectamente podía vaciar poemas, historias, sonetos, música, ¿sí? Y entonces se iba reproduciendo y en todo caso alterando económicamente al autor original. En el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es donde también se reconoce este derecho de propiedad intelectual, y finalmente todos tenemos acceso a poder proteger estas creaciones por concepto de nuestros derechos. Bueno, en términos generales, en términos globales, la propiedad intelectual se protege, pero a su vez se clasifica o se reclasifica o se categoriza en al menos 2 tipos de propiedad intelectual. Por un lado, tenemos a la propiedad industrial. Muchos de nosotros lo podemos llevar, lo hemos visualizado claramente al momento de tener una preferencia, ¿sí? en algún tipo de marca comercial, ¿sí? No podemos decir marcas, espero que sí, pero sabemos que por ahí los refrescos, la eterna batalla de los refrescos, ¿sí? En donde uno de color azul y otro de color rojo predominan en el mercado y defienden completamente su marca. Es más, el color rojo está protegido por estos derechos, ¿sí? Ese signo distintivo de él, en cuanto vemos ese color rojo, volteamos a verlo, de ese refresco, porque sabemos qué representa. Por ahí menciona en diversos estudios que precisamente más allá del producto en sí, que es este refresco que para muchos es delicioso, no es tanto el refresco, es la fórmula y las campañas distintivas que hacen partícipe a esta marca. Ese es lo que hay que proteger más que nada. Otro signo distintivo en el cual está clasificada esta propiedad industrial
Pues son las indicaciones geográficas, las llamadas precisamente denominaciones de origen. México es uno de los países con muchas denominaciones de origen y el estado de Veracruz también. ¿Sí? Hace más de 10 años se desarrollaron o se presentaron diferentes solicitudes para generar estos derechos de propiedad en reconocimiento de productos en zonas geográficas específicas en nuestro estado. Por ahí la eterna batalla del tequila, la eterna batalla del agave, en razón del mezcal, son productos que se han ido protegiendo y no nada más estoy hablando de un aspecto nacional, sino un aspecto internacional. De hecho, hay una norma oficial mexicana que va paralela a la protección de estos derechos de propiedad en razón del tequila y del mezcal y de sus posibles subproductos que se deriven de él o mezclas con otros productos. Y vamos a identificar ciertamente esos productos en una zona geográfica. Ya sabemos que vendrá, por ahí podemos mencionar en Veracruz la vainilla, ¿sí? Que es uno de los productos, el café veracruzano está reconocido como, como un producto con estos derechos de propiedad que lo protegen, ¿sí? De que si vamos a hacer referencia a un café de Veracruz, solamente podrá ser que a través de los procesos de certificación necesarios podamos reconocer a este producto y no podrá ser utilizado este nombre por otros que se puedan beneficiar económicamente de esa compra o venta. Por otro lado, en otra subclasificación, encontramos aquellos de innovación, invención o creación tecnológica, entre ellos las llamadas patentes. ¿Sí? Todas aquellas fórmulas que desarrollamos químicamente pueden ser protegidas por una patente. Productos de innovación, ¿sí? Los dibujos, bosquejos que pudieran generar algún tipo de utilidad, ¿sí? Así como los modelos industriales de utilidad, también están protegidos. Ahí podemos encontrar el desarrollo de cuestiones completamente tecnológicas. Pero más allá de esto, ¿sí? Más allá de esto, de productos, también podemos encontrar los llamados secretos industriales, como es, por ejemplo, en algún tipo de franquicia, ¿sí? En donde el modelo de negocio también está protegido y categorizado dentro de la propiedad industrial. Todo esto lo traducimos finalmente en un beneficio económico para el inventor, ¿sí? Y al ponerlo de esta manera, pues lo que queremos es precisamente proteger a ese inventor, a ese creador. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en la materia como tal, sino en la protección. Lo que estamos haciendo aquí es un breve bosquejo de la subcategorización. Por otro lado, encontramos a los llamados derechos de autor. ¿Sí? Los derechos de autor se subcategorizan en obras literarias, artísticas, interpretativas. ¿Sí? Entre ellas aquí estamos mencionando algunos: libros, pinturas, esculturas, programas informáticos. Véase esta parte, ¿por qué está aquí y no está en la parte industrializable? Bueno, porque precisamente hay una situación en la que hay una autoría, ¿sí? Hay una demostración de la capacidad de un autor en el desarrollo de una tarea informática y por eso se categoriza en este lado. ¿Sí? En la parte comercial encontramos otros aspectos completamente diferentes. Los programas informáticos están sumamente abordándonos día con día, bombardeándonos. Un videojuego, por ejemplo, puede tener, o es más bien dicho, necesario proteger contra cualquier tipo de afectación o de violación a estos derechos. En el caso de la música, ¿sí? En donde, por ejemplo, la Asociación Nacional de Derechos de Autor
protege mucho al... Breve disculpa. Por ejemplo, en la cuestión interpretativa, en donde la música, la letra, el, el sonido que se acompaña o la composición de ambas necesariamente es protegida para que esta no sea repetida tantas veces que pudiera pues violentar económicamente al autor de esto. Últimamente se ha dado mucho la tarea de acompañamientos o de llamados covers, ¿sí? Bueno, hay que saber que cuando se va a desarrollar esos covers, hay un permiso previo, ¿sí?, que se solicita al autor original para poder reinterpretarlo o bien modificarlo en algún aspecto. Ya será una cuestión económica o no, un acuerdo económico entre las partes, si es que lo hubiera, para poder realizar cualquier tipo de reproducción o utilización de este tipo. Los autores, en cuanto a sus autorías, también. Aquí hay otra cuestión. Las producciones fonográficas, también los programas por ahí que se transmiten, también están protegidos bajo estos derechos. ¿Sí? Ya definido, por ejemplo, en este caso, lo que es la propiedad intelectual, podemos pasar a a lo que se vino desarrollando en esta materia, ¿sí? Precisamente, el TIMEC, pasado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, bueno, vamos a decirlo así, un Telecan 2.0, que vino a ser modificatorio o más bien a abrogar al anterior, una modificación, vamos a decirlo así, semejantemente completa o que aborda temas actuales, considera hoy por hoy el tema de la propiedad intelectual en su acuerdo, precisamente para que las partes, Estados Unidos, México y Canadá, protejan, ¿sí?, a quienes en un momento dado están desarrollando una mayor actividad comercial, un traspaso de productos y servicios, y que esto es claro que al aumentar el comercio, al aumentar esta exposición de nuestros productos y servicios transfronterizo, esto va a provocar una situación de que pues a cualquiera se le va a antojar copiar y pegar, ¿sí?, y a su vez beneficiarse económicamente de él. Entonces, por esto este acuerdo lo preserva o cuida, busca cuidar a que al momento de haber incrementado este comercio, sea protegido esas autorías, estos derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, pues esto no fue una cuestión de la noche a la mañana, aunque lo vimos en el acuerdo de aranceles aduaneros y comercio en 1986 y en precisamente el acuerdo llamado GATT del 94, en donde se crea a la Organización Mundial de Comercio en 1995, en el Telecan no consideramos este aspecto como tal, pero aún así podíamos hacer, eh, nombrar a estos acuerdos que eran generales, pero de manera específica entre estos estados no había una correspondencia en protección de dichos derechos. Sin embargo, bueno, pues, habían acuerdos firmados de forma adicional. Y repito esto desde mucho antes también, pero los antecedentes más palpables son los del GATT y finalmente del GATT del 47, del 1986 y la de 1994. Hay convenciones, a cada rato hay convenciones en esta materia, eh, y aquí no está por demás decirlo, pero así como hay una Organización Mundial de Comercio,
Así como hay una Organización Mundial de Aduanas, así como hay una, bueno, pues también tenemos una Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que no es nada más que aquella que precisamente vigila que todos los países que suscriban estas convenciones correspondan o velen por estos derechos. ¿Sí? Aquí tenemos una vasta lista de los acuerdos firmados en la materia correspondiente. Y bueno, precisamente dentro de lo que fue el Tratado de Libre Comercio, de aquí podemos obtener este siguiente texto. ¿Sí? La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberían contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos, y de modo que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de los derechos y obligaciones. Fíjense que aquí pasa una situación. Si a mí, inventor, digo, creo que todo el mundo tenemos ciertas ideas innovadoras que queremos llevar a cabo. Algunos lo hacen, otros precisamente por el miedo que implica que alguien más duplique esa idea, no hace dicha aventura. Podemos encontrar que precisamente es lo que busca en este texto. Este es el objetivo principal del TIME: promocionar la innovación tecnológica, ¿sí? Innovar, crear y al final inventar, innovar, crear, comerciar y precisamente obtener beneficios económicos, un crecimiento de forma simultánea entre los países partícipes para evolucionar correctamente. Y bueno, no es nada más promocionar, difundir, etcétera, y proteger, sino combatir. Bueno, pues aquí tenemos algunos números, ¿sí?, que nos han estado haciendo llegar precisamente al desarrollo de nuevas técnicas, de nuevas leyes que protejan a estos derechos. Fíjense nada más, México, y esto es durante el desarrollo de la pandemia, un poquito antes, se vienen analizando estos números. México se posiciona en el 9º lugar mundial en uso indebido de software. Y esto no se limita a computadoras. También estamos hablando precisamente de descargas no autorizadas, música, programas, claro, música, sistemas de cable, donde estamos compartiendo precisamente un comercio indebido de esas cuentas de sistemas de entretenimiento. El 49% de las empresas y hogares hacen uso indebido de dichos materiales. Materiales que precisamente pues afectan a los diferentes creadores de contenido, vamos a decirlo así, y demás. En cuanto a descargas, podemos obtener 53% de usuarios de Internet, o sea, aquí son dispositivos móviles, y el 50% de los hogares tienen software, por ejemplo. Fíjense que por ahí he tenido la oportunidad de utilizar algunos programas que incluso han preferido ver la manera de bajar los costos en tal razón a estar absorbiendo las pérdidas que genera el uso indebido de su software. Han invertido mucho en ciberseguridad, han invertido muchísimo en diversas cosas, pero esto trae consigo a que han bajado los costos. Dice uno, bueno, pues ya logré mi cometido. Ok, al final estás utilizando tú hoy por hoy un servicio legal o ilegal.
¿Cómo está afectando esto a nuestra economía? Y esto lo ven a nivel macroeconómico y lo vamos a poder observar en nuestro día a día. Digo, no es regaño, pero al final podemos hacer ese tipo de análisis. El por qué estamos hablando de esto en comercio exterior. Repetí o vuelvo a citar las palabras donde dije que es la barrera donde es necesario detener este tráfico de material en muchos, pues llamado apócrifo, ¿no? Donde estás copiando a un material original y afectando económicamente y a veces moralmente al autor o creador de ese material. Y eso puede generar un incremento de costos, porque al aumentar la necesidad de ciberseguridad para evitar este tipo de duplicaciones, en el caso del software, o en el caso de hologramas en algunos productos, en el caso de ciertas medidas de seguridad, pues estamos obligando a las empresas a incrementar los costos de dichos productos y servicios. Por ahí me tocó ver recientemente un video donde un fanático del uso de perfumes, de fragancias, invita cordialmente a romper los envases de perfume porque precisamente se han utilizado rellenando y haciendo alusión a las marcas para pues beneficio de unos cuantos. ¿Okay? Todo esto se vislumbró y se propició en el Tratado de Libre Comercio. Y van a decir, bueno, pues quedó ahí en el Tratado de Libre Comercio y ya nada más. No, es precisamente parte de nuestra estructura jurídica nacional que una vez que ya tenemos un acuerdo internacional suscrito, en este caso un tratado, tenemos que ir adoptando lo pactado en ello, ¿sí? De modo tal que podamos mejorar las condiciones internas para propiciar un libre comercio más fluido. Y este fue el escenario. Después de que en el TMEC se firmó, nos vino a afectar en al menos unas leyes que ya teníamos vistas. Bueno, teníamos la Ley Federal de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial, perdón, Ley Federal de Propiedad Industrial. Bueno, pues precisamente al siguiente día de entrar en vigor, un día antes de entrar en vigor el TIMEC, 1 de julio 2020, estamos hablando del 31 de junio, se publica la modificación, el acuerdo que abroga a la Ley Federal de Propiedad Industrial y se publica una nueva ley, se promulga una nueva ley llamada la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. No fue nada más un copia-pega, ¿sí? No fue nada más haberle cambiado el nombre. Es precisamente todo lo que conlleva, todas las mejoras que se buscan en el desarrollo de esta protección y que la experiencia misma, el comercio mismo, los ha ido llevando. Digo, porque aquí el comercio, estamos hablando no nada más del comercio exterior, sino del comercio local, comercio nacional. Cómo ha ido aplicando ciertas situaciones que impactan al bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Entonces, se vislumbra esta situación y se publica una nueva ley en esta razón. Se genera una clasificación de delitos. ¿Sí? Antes ya existían estos delitos, pero eran castigados de manera, digámoslo así, con infracciones muy vanas, ¿sí? Que pues no se veían en su aplicación. Ahí pasamos en un aspecto del delito. Fíjense, corrijo aquí, fue la 1 de julio del 2020, la promulgación de dicha ley. Mayor claridad
sobre el término de falsificación. A partir de este punto, podemos observar que si ya una vez que tenemos determinado cuál es el delito de falsificación, lo podemos igualar a una conducta, ¿sí? Entonces, claro está que ya una vez que le igualamos, la podemos sancionar de una mejor manera. Lamentablemente, muchos colegas, abogados, pues buscan interpretar o reinterpretar los vacíos que dejan en algunos momentos en la promulgación de algunas leyes, y entonces cuando se comete el acto y este no se configura con el delito, no está tipificado con él, puede provocar precisamente la evasión de dicho delito o el castigo, perdón, de dicho delito. Entonces, a partir de ello, que ya tenemos un término más claro, que es la falsificación, pues le das menos espacio a una interpretación no correcta de dicha conducta. Otro punto a destacar es la protección a los productos nacionales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Con las llamadas indicaciones geográficas protegidas. Aquellos productos que ya conocemos como nacionales, pues ahora, hoy por hoy, estamos protegiéndolas con mayor hincapié para que estos no sean mal utilizados, mal reproducidos e ilegalmente comercializados. Entonces, eso es un punto bastante importante para los productores regionales de estas zonas protegidas. Aquí podemos observar como un tercer punto a destacar que en ambos casos que se violenten en razón de falsificación o en razón del uso indebido de indicaciones geográficas, la autoridad, en este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de la propiedad industrial, va a poder ejercer sus acciones por oficio, o sea, a sabiendas de dicha autoridad o por denuncia de quien en ese momento tuviera el título de la propiedad de ese derecho. Ahora bien, en cuanto a las infracciones que genera esta ley, se mencionan más, ya más claro esto, sobre qué tipo de infracciones vamos a perseguir en esta nueva ley. Hablamos de inducción al engaño, ¿sí? Inducir al engaño. De hecho, los invito a que descarguen la ley, está ahí disponible, para que puedan observar que no es nada más la venta, es el posible engaño que se genera a través de la posible relación que yo tuviera con el productor o con el titular del derecho. O sea, quiere decir, yo voy por la calle, vendo un objeto, una marca conocida, digo, no, yo soy distribuidor autorizado de esta marca. Bueno, desde ese punto de vista, desde esa existencia de ese hecho, ya estamos generando una infracción a los derechos de propiedad. No es nada más, repito, la venta, sino la existencia de esa relación que no es así. La posible fabricación bajo una supuesta licencia también está considerada como una infracción. Esto ya sea en forma regional. Figurar una patente inexistente en estos productos que dicen por ahí patente pendiente o patente y le ponen un número que es completamente falso, eso es inducción también al engaño y eso también está considerado como una infracción. Usar una marca ya registrada, pues evidentemente es una infracción. ¿Sí? O aquellas en grado de confusión con otra completamente registrada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues a veces
pues mi producto hechizo, apócrifo, pues le cambiamos una letrita, agarramos los mismos colores de un producto que ya existe, que ya tiene el renombre, que ya está registrado y protegido. Bueno, pues eso también está evidentemente infraccionado. En cuanto a sus sanciones, pues aumentaron, vamos a verlo como tal, aumentan eh, por mayor monto, con el propósito de ahuyentar a los evasores de estas prácticas a generarlo. Ojo, oficio o denuncia. Para decir, oiga, profe, pero en este caso, pues ahí vemos los negocios que venden productos pirata. Sí, claro está que no, ni el titular del derecho, o sea, no puede denunciar todo el tiempo todas las acciones, y aparte no es nada más denunciar, es demostrar correctamente que se está violentando un derecho. Y por otra parte, al momento de generar la persecución por oficio, pues la autoridad tendría que estar todo el tiempo posicionada ahí. Sí ha habido campañas, sí ha habido situaciones, pero precisamente la aduana es la principal que debe generar observancia en estos hechos. No es tanto que allá adentro, en nuestro país, en nuestros mercados, se esté generando el comercio de dichos productos. Hay que detenerlos y es precisamente en las aduanas. Y no me estoy refiriendo nada más ya a productos terminados, sino simplemente a veces hay materias primas que también están protegidas y que también son susceptibles de utilizarse en la reproducción de estos productos que pues invalidan estos derechos. Aumentan precisamente, ya lo había dicho, en esta nueva ley, sanciones aumentan considerablemente. Se cuestiona mucho la reincidencia de estas acciones. Sin embargo, para aquellos que no sabían o que son pequeños comerciantes que pudieran estar generando estos impactos, porque bueno, aquí podemos ver la cantidad de multa que estamos hablando. Aquí hay otros aspectos que pudieran minimizar la multa, la sanción que se podría imponer. Voy a hacer una breve pausa en estos momentos para invitarlos a seguir en nuestras redes sociales, conocer nuestra oferta educativa en @Veracruz. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden conocer todas nuestras ofertas educativas. Tenemos programas de posgrado en materia jurídica. Contamos actualmente con la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, así como la maestría en Derecho Fiscal y Administrativa y la maestría en Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, el doctorado en Derecho, y contamos con diversos diplomados, tanto de forma presencial como de forma en línea, para que ustedes mismos puedan tener dicho conocimiento y una certificación de sus conocimientos. Los programas de maestría son de 2 años, los cuales pueden ver que son bastante productivos en esta área de comercio exterior. Son vinculados tanto el área de comercio como el área de fiscal e incluso la penal también. Son las 3 maestrías que están íntimamente ligadas. Y pues bueno, el doctorado es otro nivel. Contamos con docentes nacionales, muchos de ellos funcionarios y exfuncionarios, que tienen una vasta trayectoria en los diferentes medios o en sus disciplinas que imparten. Entonces,
Sí los invitamos, repito, a seguirnos en @Veracruz en las diferentes redes sociales. Pues seguimos en esta explicación, ¿sí? Ya una vez claro la promulgación de esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, también tenemos que reconocer que la propiedad intelectual, como vimos en un principio, no está compuesta nada más de las cuestiones económicas, sino también de las, como se les dice ahí, derechos patrimoniales de tipo moral, o sea, los derechos de autor. ¿Ok? Se modifica en este 1 de julio del 2020, digo, van a decir, ya vamos a cumplir 2 años. Sí, es reiterativo y hay que ver que la autoridad todo el tiempo está en el miramiento de estos aspectos. La Ley Federal de Derechos de Autor se modifica en sus artículos 27 y 106 en cuanto al sistema de acceso público. ¿Qué quiere decir? Hemos estado visualizando estas tiendas, vamos a decir así, escaparates de libros y revistas en los que podemos acceder a nuevos títulos. Bueno, pues precisamente estos artículos son vinculativos al desarrollo de las actividades de estas tiendas virtuales o escaparates virtuales, stands, donde nos están ofreciendo visualizar libros o revistas. Pero aquí estamos hablando de que esos libros y revistas están protegidos por derechos de autor. Y entonces tenemos que mirar a que no nada más es el posible comerciante que genera estos actos de manera indebida, sino ya una forma de distribución. Yo no puedo mostrar un libro del cual yo no tengo título de derecho para su reproducción o para su visualización o para su venta. Entonces, en esta parte los estamos atendiendo, aunque dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver con comercio exterior? Es una cuestión virtual. Es verdad, ¿sí? Pero son vinculativos al acuerdo, precisamente al Tratado de Libre Comercio que regula este aspecto y no hay que dejarlo un poquito fuera. Entonces, tenemos medidas tecnológicas en protección sobre dichas situaciones, ¿no? Y el día de mañana que ustedes quieran publicar una obra, pues sepan ustedes que están protegidos por estos derechos, además de que aquellos que proporcionan también servicios de Internet que pudieran generar estos actos. En su artículo 114, Octis, hablamos ya de la sanción que genera precisamente este tipo de acto. Hablamos de la suspensión. ¿Sí? Ahora bien, aquí no voy a dejar pasar un tema muy importante. El desarrollo de estas nuevas redes sociales, me voy a regresar tantito. Bueno, aquí podemos observar precisamente los mecanismos de resolución de conflictos y a ese punto iba. ¿Qué pasa con estas nuevas redes sociales en donde estamos visualizando o escuchando una pista sonora del cual es titular pues, alguien o una disquera o un autor en específico? Si bien es claro, estamos a veces mal utilizándolas, eh, pues también le dan promoción y esa es la parte que a veces las disqueras ceden o algunos artistas ceden o permiten que se exploten esas pistas porque al final se están haciendo promoción, ¿sí? Publicidad, difusión. Pero por otro lado, hay artistas que no comparten esta idea y solicitan entonces que su material sea retirado de dicha red social cuando alguien haya hecho uso indebido y sobre todo comercial de su diseño, de su creación, de su autoría. Entonces, voltean a ver esta parte y solicitan, demostrando efectivamente ser titulares de dicho derecho, que se
descargue. Y en todo caso se puede suspender las acciones o las actividades del usuario que haya generado el acto violatorio. Sin embargo, todavía hay un mecanismo de solución de controversias en donde esta red social, Facebook, o ya ahora que Facebook es dueño de casi todas, o TikTok, en este caso, que es a la que hago más mención, va a poder llamar a cuenta para demostrar el derecho de quien lo tuviera y en un momento dado sancionar al que haya hecho el hecho delictivo. No tiene que ver mucho con comercio, es verdad, pero no quería yo dejar pasar este tema. Y vinculado a ello, precisamente tenemos, pues, precisamente por parte del Código Penal Federal, que también en su momento fue, digámoslo así, modificado, en paquete se fueron estas modificaciones, porque pues tienen vínculos, podemos observar la protección a las vías de comunicación, o sea, radio, teléfono y demás, en razón de que quienes violen estas vías de comunicación, de telecomunicaciones también, pueden ser sancionados con con mayor sanción, ¿no? A los proveedores, fíjense aquí, proveedores de materias primas para realizar la fabricación de artículos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, materiales como son los discos vírgenes, ¿sí? También en un momento dado pudieran ser objeto de sanción si es que estos proveedores sabían del hecho al cual se pudieran estar vinculando en razón de la utilización de sus productos. A quien fabrique o a quien grabe o a quien hackee un programa. Estos delitos ya son sancionados, ya son perseguidos por este Código Penal Federal a partir de su modificación en el 1 de julio del 2020, vinculatorio del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Me regreso un poquito al mayor comercio, mayor impacto y mayor exposición en el que mis programas puedan estar siendo, digámoslo así, copiados, hackeados, duplicados, sin autorización. Ahora bien, ¿qué pasa por esta parte? Bueno, pues ya sabemos conceptos, ya sabemos repercusiones jurídicas. ¿Cuál es la parte del comercio exterior en esto? Bueno, desde un punto de vista como en un tratado de libre comercio, que es parte del comercio internacional, parte del comercio exterior, ha tenido la fuerza para modificar estos aspectos, sancionar esas acciones y en todo caso regularlas. Ahora bien, las aduanas tienen completa autoridad de la vigilancia de la introducción de posibles productos de los cuales estén siendo objeto de violación de dichos derechos de propiedad intelectual. Dicho así, si yo traigo un producto conocido, con unas marcas, con marca comercial, y sabemos de antemano, vamos a ponernos en la operación, que el importador no tiene ese derecho, está generando una acción inválida, la cual puede derivarse de un delito tipo federal. La aduana, en primera, no va a permitir que se inunde el mercado con este material apócrifo. Si es que, claro, lo detecta. De hecho, lo va a detectar en su momento. Vaya, desde que vemos la operación, desde que la aduana visualiza, oye, esta marca es reconocida, es una marca registrada. ¿Dónde está tu derecho? ¿Dónde está tu contrato de explotación de la marca o de licencia de marca para poder hacer uso de ella? Y entonces, desde ahí mismo, puede revisar o restringir correctamente la aduana el impacto al mercado nacional, con tus gastos, tus multas y demás. Claro está también
en razón de las normas oficiales mexicanas en protección de denominaciones de origen. La aduana es la encargada precisamente de visualizar que tengas ese cumplimiento de normas oficiales mexicanas para poder exportar ese producto a otros países, o bien, si voy a importar un producto, fíjense, vamos a suponer, se nos ocurre importar un producto que diga ahí mezcal y pues viene de origen chino, no va a cuadrar. Y entonces la autoridad tiene completa competencia para detener la importación de este producto. Y en todo caso, poder generar acciones correctivas y sanciones necesarias para que esto no se esté frecuentando. Considero que es bastante benéfico que veamos los alcances, que veamos las repercusiones de las violaciones a estos derechos y que no perdamos de vista la posible invención o desarrollo de productos nuevos en nuestro territorio que podrían ser objeto de una internacionalización bajo la protección de, pues vamos a ponerlo así, desde el momento en que yo diseñé, yo tengo los diseños de utilidad o lo que sea, la marca misma pueda yo posicionarlo en el mercado internacional y jamás podrá ser violada. O bien que tenga yo los mecanismos bajo el amparo de tratados internacionales, convenciones, para poder solicitar la sanción correspondiente a quien actuó en violación de mis derechos. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta ocasión, ¿sí? No me voy sin antes volver a darles la información relativa a nuestra oferta educativa. Nos pueden encontrar en la página de internet www.cuec.edu.mx, es la página nacional, bien en las redes sociales como Facebook, como Cuec Veracruz, y mi correo electrónico es guillermo.solis@cuec.edu.mx. Nuevamente soy el maestro Guillermo Solís Sansores del Centro Universitario de Estudios Jurídicos Campus Veracruz, y ha sido un honor estar en esta ponencia, en este webinar, y dándoles toda la información debida y necesaria para una perspectiva completamente diferente de lo que es el comercio exterior. Gracias y excelente día, tarde o noche, dependiendo de cuando estén visualizando este webinar. Gracias. Hasta luego.